Bueno, muy buenas tardes a las personas que en Colombia y que en Argentina nos están escuchando. Por supuesto, un saludo a Federico Escrivá y a Felipe Arango, tanto de la Cátedra de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de La Plata, como a Felipe, coordinador de la Unidad Nacional de Artistas de Colombia, la UNA, para agradecerles por la posibilidad de hacer este intercambio sobre más que, o por supuesto también con las experiencias, especialmente de debate, que se ha venido dando en Colombia alrededor del tema de la economía naranja. De hecho, el país aún no ha empezado a implementar todos los elementos que conlleva, pero ya hemos estado en un año largo de debate alrededor del tema de la economía naranja, pero especialmente de la economía naranja en cuanto tiene que ver con el tema cultural, como digamos el almendrón, por decirlo de alguna manera, de esa discusión y de ese debate, dentro del marco de estudiar los aspectos económicos más relevantes, dentro del propósito de dotar de elementos teóricos a la comunidad cultural y a la opinión pública en general para debatir este proyecto. Y por supuesto, he tratado de hacer un esfuerzo de no restringirlo solamente a Colombia, sino que dar fundamentalmente lineamientos generales que le puedan servir a las dos naciones en la defensa de su cultura nacional. La presentación tiene, o la exposición tiene fundamentalmente 3 puntos. Un primer punto es un marco teórico y un marco referencial que trata de explicar principalmente cómo surge la economía naranja y por qué surge la economía naranja. En segundo lugar, explicar un poco cómo es el mercado o los mercados que la economía naranja establece. Y uno muy breve de conclusiones para que podamos dar un intercambio de opiniones. Empiezo recordando que en el año 2008, en septiembre del año 2008, se produjo el más grave estallido de la economía mundial, lo que yo llamé en uno de mis libros el infarto de Wall Street. Se configuró lo que entonces se ha denominado como la Gran Recesión. Solamente hay 2 hitos en la historia reciente del capitalismo que puedan tener una connotación de la crisis del año 2008. La crisis del 29, la crisis de la Gran Depresión y la crisis del año 2008 de la Gran Recesión. La crisis en general, y en esto hago una caracterización desde el punto de vista de la economía política, la crisis en general se caracteriza por una caída abrupta de la tasa de ganancia corporativa. Adoptando las metodologías francesas de Duménil y Levy, calculé la tasa de ganancia corporativa en los Estados Unidos para el año 2008. Y en ese año cerró en un indicador de 0,38. Es una tasa que se obtiene restando del Producto Interno Neto, el fondo salarial y dividiéndolo por el valor del equipo corporativo. Para el año 2009, cuando se siente la caída económica, esa tasa cae a 0,30. Hoy, apenas ha subido otra vez en los Estados Unidos a 0,367, habiendo estado en el año 2015 apenas en 0,33. Entonces, lo primero que quiero señalar es que el mundo no se ha repuesto de la crisis económica completamente y cabalmente de la, digamos, de un curso normal de la economía mundial. A pesar de todas las medidas que se han tomado para ello, las emisiones monetarias, las tasas globales de interés casi cero o negativas, y sobre todo, un rebrote que ha habido en la especulación financiera en las grandes bolsas. De hecho, hoy el índice Dow Jones de Wall Street está rondando los 23.000 puntos, mientras cuando estalló la crisis en el año 2008 estaba apenas en 12.000 puntos. Es decir, a pesar de todos los elementos que se han incorporado para tratar de recuperar a la economía mundial y a la economía norteamericana, aún no logra llegar siquiera a los niveles de tasa de ganancia corporativa que había en el año 2008. En Europa es similar.
con políticas monetarias laxas con el euro, una rígida disciplina fiscal y presupuestaria, y con una cometida de un atentado violento contra el estado de bienestar, sobre todo en algunos países, según Piketty, el nivel de la actividad económica en el año 2015 apenas era similar al del año 2007. Si a eso le agregamos que incluso en Europa se ha condimentada la recuperación con una especulación contra la deuda de los llamados países del sur, especialmente contra Grecia, lo que hoy podemos ver es que el mundo no se ha podido recuperar plenamente de la caída de la tasa de ganancia de la crisis propiciada por el infarto de Wall Street, que fue una crisis global, una crisis sistémica que abarcó a todas las economías del mundo. Incluso para el año 2018, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento global del 3,9, igual al del promedio del periodo 2000-2009, siendo para la zona euro y Estados Unidos inferior al del 2010 y muy inferior para Asia con relación a hace una década. Quiero entonces señalar que aún el mundo está sintiendo los efectos y las consecuencias de la gran recesión. En Asia estamos viendo una China creciendo al 6, que crecía arriba del 10. En Estados Unidos no hay una recuperación de la tasa de ganancia corporativa. Y en Europa, el índice de la actividad económica sigue siendo apenas igual al de hace 11 años. Esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque lo que se puede ver es que bajo las actuales condiciones económicas globales, la recuperación del capital y la recuperación de la economía, especialmente en las formas de dinero especulativo, no es fácil. Veamos lo siguiente. ¿Cómo es la composición de la economía mundial? La producción mundial, el Producto Interno Bruto Mundial de bienes y servicios, está valorado para el año 2018 en 87 billones de dólares. Cuando hablo de billones, es bueno que tengan en cuenta quienes nos escuchan en Colombia y por supuesto en Argentina, hablo de billones en el sentido español, es decir, de 12 ceros. No estoy hablando del billón en inglés de 9 ceros, que para nosotros sería millardos. Estamos hablando de billones, y siempre que en esta conferencia vaya a exponer alrededor de billones, creo que es bueno que tengan presente que estamos hablando de 12 ceros. Pues bien, el PIB mundial para el año 2018 está calculado en 87 billones de pesos. Sin embargo, la deuda global, cuando sumamos las deudas de los hogares, de los gobiernos, de las empresas no financieras y de las empresas financieras, suma 237 billones de dólares, acorde con el Instituto Internacional de Finanzas, con el IIF. Es decir, que en el mundo hay $3 de crédito por cada dólar de producción. Nos gastamos $3 de crédito para producir $1 de producción. Pero eso no es todo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, los índices de los precios de los commodities, me refiero a metales, bienes agrícolas, etcétera, encontramos que en los últimos 25 años el índice de precios de esos commodities se ha más que duplicado. Es decir, que la política de especulación sobre las materias primas fundamentales ha desarrollado toda una economía ficticia alrededor de esos precios, creando nuevas formas de dinero en la especulación con estos productos. Podemos también hablar de que las acciones bursátiles en las grandes bolsas del mundo están valiendo 73 billones de dólares, es decir, las acciones bursátiles de capitalización de mercado de las compañías es casi igual a la producción anual del mundo de bienes y servicios. Y si hablamos de los llamados mercados de seguros, de reaseguros y de derivados, esos mercados están calculados en 544 billones de dólares. Por decirlo de una manera más sencilla, la producción en el mundo vale 87 billones de dólares y las formas de dinero, incluyo aquí algo de criptomonedas, valen ya más de 1.000 billones de dólares. Es decir, por cada dólar que se produce,
hay cerca de $10 de dinero. El asunto radica en lo siguiente: la economía mundial entonces tiene que encontrar formas de remunerar esas masas enormes de capital a través de nuevas formas de economía. Aquí hay un punto que es fundamental discutir. Bajo las actuales condiciones económicas, la única forma de recuperar la economía es hacer una modificación estructural que vuelva a generar unas nuevas fronteras de posibilidades de producción económica. O la que se está haciendo es generar nuevos nichos de inversión, nuevos nichos de colocación de los capitales para encontrar a través de esos nichos formas de remuneración. Voy a enunciar tres que creo que vale la pena mencionar. El primero es lo que se llama la economía verde. A raíz de la problemática innegable del cambio climático, en el mundo se ha desarrollado una forma de economía verde que incluso adquiere ya formas de capital financiero. Por ejemplo, Bloomberg, la agencia tan ligada a este tipo de operaciones financieras, anuncia que cerca de $8 billones se invertirán en las llamadas nuevas energías solares, energías eólicas en el año 2017, y que suman ya centenares de millones de billones de dólares en distintos tipos de economía verde. New Energy Finance llama Bloomberg a esta forma de especular, que resulta, digamos, una forma de energía renovables no convencionales y que uno puede decir que son amables, pero que se han convertido en forma de especulación del capital financiero. En el caso de la guerra, que es un segundo ejemplo en el que pongo, sin duda que las inversiones en complejos militares industriales también son otra forma de darle salida al capital que requiere remuneración. En los últimos 10 años, los gastos en defensa y seguridad de los 50 países mayores que suman inversión en estas áreas valen más de $25 billones. Y se me antoja que lo que aparece ahora como economía naranja es otra forma de encontrarle remuneración a esa masa enorme de dinero que requiere reinvertirse en forma de capital. Es decir, la economía naranja aparece como un modo de economía que hace parte de este proceso de encontrar nichos de inversión del capital y especialmente del capital especulativo y financiero, así como se ha hecho con la economía verde y así como se hace con el gasto militar de defensa y de guerra. ¿Cuál es entonces la oportunidad que tiene el capital financiero predominante en el mundo sin tener que hacer una reestructuración económica global? Es convertirlo todo en un commodity, en una mercancía, materia prima básica de transacción. Y más adelante vamos a ver cómo se constituye el mercado de economía naranja para lograr esto. El tema de economía naranja aparece en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, suscrito por los funcionarios de entonces. Iván Duque, que figura como candidato presidencial sobre el que vamos a votar junto con el otro candidato Petro, y el voto en blanco en las próximas elecciones del domingo que viene aquí a Colombia. No sé si en Argentina están al tanto de esto. Es un trabajo de Duque con Felipe Buitrago, alimentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene, por supuesto, alcances, digamos, continentales para imponer esta economía. Se habla que los mercados sujetos a la economía naranja son el 6.1% del Producto Interno Bruto global. Es decir, que estamos hablando de un mercado que es del orden de los 5 billones de dólares. Para dar una idea, en el campo que nos compete de la cultura, se habla, por ejemplo, de que 4.000 películas al año y 25.000 millones de canciones bajadas y 50.000 millones de aplicaciones producen enormes cantidades de dinero. Solamente los 10 musicales de Broadway más que más la gente ha visitado han producido 26.900 millones de dólares de venta. En el caso de la economía naranja, los documentos implican que para Colombia
equivale a 1,5% del Producto Interno Bruto, y en el caso de Argentina se habla de que es 2,2% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son entonces los productos que en el mercado de la economía naranja se van a transar? Hice una lista que trato de que no sea muy prolongada su lectura, pero vale la pena mirar de manera amplia de qué se trata. Libros convencionales, industria editorial, industria gráfica, artes visuales y escénicas, conciertos y performance, museos y galerías, orquestas teatrales, artes plásticas, creación literaria, creación musical, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisuales, cine, televisión, fotografía, de video, casero, fonografía, discografía, radio, danza, ópera, artesanía, diseño, moda, artes menores, turismo cultural, por ejemplo, festivales culturales, arquitectura, gastronomía, productos típicos, ecoturismo cultural, deportes, software de publicidad multimedia, videojuegos, soporte de medios, bienes creativos, audiovisuales, nuevos medios, publicidad, arquitectura, cultura y ocio, investigación y desarrollo. Estos son los productos que serían sujetos a la economía naranja. Ahora bien, reitero que en el caso que nos ocupa, estamos haciendo énfasis especialmente alrededor del tema concerniente a la cultura. Esto es lo que han llamado Buitrago y Duque el capital intangible, que es distinto al capital físico, que es distinto a los recursos naturales, incluso que es distinto al capital humano-social. Va a ser mercantilizado como lo son los recursos naturales, los géneros agrícolas, la fuerza de trabajo, los servicios o las manufacturas. Dicen los autores que está aquí el 77% de la riqueza mundial. Y agreguemos que en este documento se habla de la ventaja comparativa que América Latina y el Caribe tienen para entrar en este mercado de la economía naranja. Más adelante me voy a referir a ese asunto. ¿Cuál es la característica de estos productos que yo acabo de enunciar? Desde el punto de vista del análisis del producto, la enorme mayoría de estos productos tiene una característica, y es que son bienes no seriados, es decir, son bienes que no son repetitivos. Cuando usted hace una creación artística, un poema, una escultura, una pintura, o cualquiera de las manifestaciones que pueden, incluso una especie de video en YouTube, es una creación única, no es un bien seriado. No estamos hablando aquí de economías de escala, no estamos hablando aquí de bienes producidos en volumen, sino que, por ejemplo, si yo hago una artesanía, ella. Es difícil incluso poderla producir, aunque se hace de alguna manera. En China, de hecho, reproducen artesanías colombianas, ¿sí? Pero como creación es creación única. Pero segundo, tiene este bien otra característica fundamental, es que son bienes con implicaciones sociopolíticas, porque a través de esos bienes se expresa la sociedad en toda su estructura. Quien le canta a la vida en Colombia alrededor de sus tragedias, de sus dolores y también de sus fortalezas, en el fondo está expresando conceptos, ideas que están ligadas a expresiones y a implicaciones sociopolíticas de nuestra nación. Lo mismo en Argentina. Entonces, cuando estamos hablando de estos productos que he enunciado, también miremos sus características inherentes, bienes no seriados con implicaciones sociopolíticas. Y creo que la mayoría de ustedes, cuando escucha esto, empieza a generarle ya alguna, por lo menos, cuestionamientos de cómo el mercado se atreve a llegar pues ya a estas instancias. Ese mercado además lo han constituido a través de empezar a generarlos como agentes de mercado a quienes participan en la creación. Industrias culturales, industrias creativas, industrias de entretenimiento, industrias de contenido, gestores culturales,
emprendedores creativos, actores, artistas y escritores. Es más, el estímulo que hay hoy en la creación, por lo menos en las políticas que se impulsan desde acá, es que el paso a seguir del creador artístico, del gestor cultural, es volverse el emprendedor que va a participar en este mercado que ellos están abriendo. Muy bien, ¿quiénes demandarán esos productos? Creo que es importante hacer una observación. Yo aquí no estoy definiendo todavía el valor de cambio. Estoy definiendo el producto. Porque más adelante vamos a ver que lo que se va a transar no es el producto, sino otra cosa. ¿Quiénes son los que demandan estos productos? Los rearrendamientos empresariales en el mundo han creado una nueva estructura organizativa en los mercados audiovisuales. El resultado ha sido la consolidación de conglomerados multimedia. Es decir, ya no estamos hablando de medios independientes, sino de grandes conglomerados que abarcan los distintos medios, con intereses en múltiples países e industrias, que además, como conglomerados, tienen procesos de integración vertical, o sea, hacia atrás, y tienen procesos de integración horizontal, o hacia adelante, y tienen procesos de integración horizontal, es decir, que están ligados a distintos medios, incluso en distintas fases del proceso, en procesos de creación, en procesos de producción, en procesos de comercialización y en procesos de distribución. Son actores poderosísimos de la política de comunicación. A menudo trabajan codo a codo con los gobiernos para frenar cosas o para hacer cumplir las regulaciones sobre el comercio audiovisual internacional. Aquí tomo algunas ideas de lo que he explicado de Ferguson, que desde el año de 1995 venía anotando los pasos que estas corporaciones multimedia venían dando en su consolidación. Pero esas corporaciones tienen nombre propio y los voy a dar. Según los ingresos del año 2017, la compañía más importante es Comcast, que tuvo ingresos por 68.700 millones de dólares, 68,7 millardos. Y vale la pena notar que Comcast está buscando comprar Sky, que es la gran compañía de comunicaciones con sede en Inglaterra. Están en este momento en una OPA, en una oferta por acciones de Comcast con Sky. Disney, que está pujando por comprar la parte audiovisual de Fox, de 21 Century Fox, pero también está en esa puja en la misma Comcast. Wanda Group de China, con ingresos de 37.500 millones de dólares. AT&T, que es la dueña de DirecTV, pero a la vez también tiene una OPA que ya se aprobó en el mercado bursátil norteamericano sobre Time Warner, ambas compañías con 30.000 millones de dólares de ingresos en el año 2017. Century Fox, que es la parte de audiovisual de Fox, del grupo Fox, 28 de Fox Group, con 28.900 millones de dólares. Dish Network, CBS, Viacom y Netflix, que empieza a aparecer. Pero también mencionemos Sony de Japón, Alphabet, News Corp, Chartercom, Facebook de capa caída y Altis Group de Holanda. Estas son las grandes corporaciones, estos son los grandes jugadores del mercado de la economía naranja, que son los que van a demandar estos productos. ¿Cuál es el propósito de estas compañías? Es crear, es producir, es distribuir o exhibir materiales copyright. Y acá aparece una pregunta clave en este debate. La palabra mágica, el valor agregado, es el copyright. Voy a contar algo personal. Un día me encontré con el doctor Iván Duque y me hizo el reclamo por mis conferencias sobre economía naranja por todo el mundo, o por todo Colombia. Y le dije, usted sabe muy bien que la figura del copyright que se va a imponer sobre los productos culturales es la forma como entregar la cultura a las grandes corporaciones. Se lo dije personalmente y aquí se lo sostengo. En el caso de las compañías copyright, porque si ya las llaman en los Estados Unidos, son consideradas líderes mundiales en innovación, intensivas
óiganlo bien, no son intensivas en equipo, no son intensivas en recursos humanos, son intensivas en mano de obra, son intensivas en propiedad intelectual. Así las definen en Estados Unidos. Compañías copyright intensivas en propiedad intelectual y son parte integral de la economía estadounidense. Tuvieron ingresos por 712.000 millones de dólares en el año pasado y exportaron 21.300 millones de dólares. Y por supuesto, se oponen a toda forma de control de su predominio, es decir, a cuotas de importación, a impuestos, a aranceles discriminatorios o a prácticas proteccionistas, a la piratería, a restricciones y a censuras. Pero hasta aquí no hemos dicho cuál es el valor de cambio. Hemos definido el producto, pero ¿qué es lo que se transa en la economía naranja? En lo que se transa en la economía naranja es el copyright, esa es la mercancía. Es el derecho que quien ofrece el producto le entrega a la gran corporación para que lo comercialice. Es como la materia prima, la cultura, se vuelve un commodity y el valor agregado es la entrega de la propiedad intelectual del gestor, del creador o del emprendedor a la corporación de escala global para que lo comercialice. Esto viene funcionando ya hace tiempo en el marco legal creado en los ámbitos del libre comercio, en la OMC, en el comercio de servicios y por supuesto de los tratados de libre comercio. Se ha creado una normatividad global, o sea, las regulaciones, los parámetros bajo los cuales opera este mercado, para garantizar un mercado que se mueva en un ecosistema caracterizado por la conectividad, con economía digital. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un mercado que tiene una característica también adicional, y es que no es un mercado volátil, como el del café, como el del oro o como el del petróleo. Es un mercado fijo, es un mercado que además tiene la característica de que la oferta es elástica, porque a ver, puede haber un número infinito, de hecho ellos lo dicen, el 77% del valor mundial agregado, y tiene una demanda que uno podría llamar oligopsónica, o sea, una demanda inelástica. Un mercado en el cual los creadores van a un mercado amarrado a unas pequeñas corporaciones. Es decir, aquí es bien importante definir, la economía naranja se mueve sobre la base de un mercado imperfecto, con una demanda, con una capacidad de oferta elástica, abundante, y una demanda inelástica, oligopsónica, de unas pocas compañías. ¿En qué medios de consumo se mueven esas compañías? En Internet móvil, en automatizaciones de conocimiento, en Internet de las cosas, en tecnología de la nube, en tecnología avanzada de robótica, ¿sí? En genómica de próxima generación, en almacenamiento de energía, en impresoras 3D, en materiales avanzados, en explotación avanzada, recuperación de petróleo, en energías renovables, también en tradicionales y en los medios que conocemos hoy, más comúnmente televisión, radio, periódicos, magazines, transporte público, YouTube, Netflix, festivales. Yo insisto en lo de festivales por esto. Hemos detectado, Federico, en Colombia, que festivales que son declarados patrimonio cultural por la UNESCO, después terminan siendo comercializados por compañías. Casi que declararlo a usted patrimonio universal de cultura por la UNESCO se vuelve una especie de señuelo para que sea apropiado esa característica en términos de propiedad intelectual y explotados. Es el caso, por ejemplo, de los festivales o concursos de la marimba. ¿Sí? La marimba aquí es un instrumento que les contamos a los argentinos, seguramente conocen. ¿Sí? Es un instrumento de percusión, correcto. Un instrumento de percusión bastante autóctono de nuestra costa pacífica. Y entonces, ya hay un patentamiento de este concurso de marimba. Al final, este es un mercado donde predomina el control oligopsónico de la demanda y de la demanda, no solamente porque es la que tiene la forma de comprar
y de comercializar y de imponer sus leyes, sino además también porque es la propietaria de los medios de consumo donde se consumirá la mercancía cultura vía copyright. El precio, por supuesto, lo pone la demanda. Este es un mercado donde la demanda prima sobre la oferta y, en cierta medida, algunos que hablan, creo yo con bastante ligereza y algo de charlatanería sobre los emprendedores digitales y las posibilidades infinitas del saber digital, pretermiten estas condiciones objetivas del mercado global que caracteriza lo que hoy estamos explicando. Quiero terminar con unas breves conclusiones. Lo primero, en el marco del mercado de cultura de economía naranja, el Estado reduce su papel al papel de regulador, se suprime el papel del Estado como promotor y apoyo de toda expresión cultural. Las expresiones culturales que prevalezcan son aquellas que en el marco de este mercado imperfecto escojan las grandes corporaciones. Es decir, si su expresión cultural no tiene mercado, no va a trascender. Y no va a ser protegida por el Estado. El Estado se va marginando del apoyo, de la promoción y del fomento de todas las expresiones culturales y se va limitando a ser un regulador del mercado creado por la economía naranja. De hecho, el intento que acabó de hacer el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, alrededor de los temas de irse saliendo en el apoyo a las televisiones públicas de las regiones colombianas y a la vez de crear un regulador único multimedia, hace parte de ir configurando las instituciones de este mercado, entre otras cosas, por recomendación de la OCDE. De hecho, la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión Reguladora de Comunicaciones y la Agencia Nacional de Televisión iban a terminar siendo fusionadas en un solo ente multimedia que permita, obviamente, convertirse en la institución no de fomento, no de apoyo, no de defensa, sino de regulación del mercado. Regulación que, si sucede como ha sucedido con los servicios públicos domiciliarios en Colombia o con las distintas, el sector financiero o el sector comercial, regulación en la cual los reguladores terminan cooptados por los grandes poderes económicos. Es de remarcar que además estamos hablando de compañías con una gran capacidad de lobby, tanto en los poderes ejecutivos como en los poderes legislativos y también jurisdiccionales. De tal forma que lo primero que quiero resaltar es que el Estado abandona uno de los aspectos estratégicos y estructurales de la nación, que es parte de la soberanía nacional, la deja al merced del mercado controlado por la demanda de grandes corporaciones y simplemente termina siendo una especie de regulador que al final de cuentas es un testigo de ocasión que casi termina siendo el cómplice de ese despojo cultural de nuestras naciones. Segundo, este mercado tiene unas características que son importantes. Es un mercado internacionalizado, es un mercado concentrado y de convergencia de sectores. Y esas características, contrario a lo que se dijo cuando empezó la globalización hace 25 años, no va a ser el conocimiento y el intercambio de la diversidad cultural, sino que va a servir sobre la base de los productos que se van volviendo el producto cultural de consumo al arbitrio de las grandes corporaciones. Lo que se va a volver es una homogenización cultural de todas las sociedades del mundo. Y de hecho, cuando usted va a un hotel en Buenos Aires y prende un televisor, se encuentra los mismos canales de televisión que los que coge en su casa cuando está en Bogotá y viceversa. Sí, ya hay un proyecto de homogenización de patrones culturales, de desculturización, e incluso de marginamiento de las expresiones culturales que puedan resultar incómodas o incluso ni siquiera así, no comerciales, para ir imponiendo patrones culturales, acabando con la diversidad y generando estándares únicos y aconductamiento a esos patrones únicos de las sociedades. Tercero, con respecto a la ventaja comparativa de América Latina,
en la economía naranja, pues no es otra misma que la que nos otorgan en todas las otras economías, y es la de la mano de obra barata. Los colombianos estamos muy contentos porque ahora viene Will Smith a filmar en Cartagena, porque los extras de las películas los pagan en devaluados pesos colombianos y no en los dólares de los estándares de Hollywood. Incluso nuestro presidente va a las filmaciones, ¿sí?, donde los extras a precio de maquila participan en estas creaciones, ¿sí? Y para no hablar de la creación artística, del papel de artistas de segundo orden, incluso de primer orden, que puede terminar en un momento dado siendo mucho más económicos que las grandes estrellas. O sea que cuando hablan de la gran ventaja comparativa de América Latina, Duque y Buitrago en su documento, esta no puede interpretarse como algo distinto a la mano de obra barata, que es también nuestra ventaja comparativa en otras áreas. Es decir, la economía naranja, cuando uno lo mira hacia América Latina, lo que encuentra es que ella también va a ser una maquila, en este caso, una maquila cultural. Termino con dos cosas. La cultura ha sido la precursora de las transformaciones sociales y políticas más importantes de una sociedad. La cultura siempre va adelante del resto de la sociedad, va pregonando las nuevas ideas, va abriendo los campos que el resto de la sociedad no ha visto, bajo las formas más diversas y también más encantadoras. Ese papel de la cultura va a quedar cercenado, va a quedar sujeta a las expresiones subordinadas a los proyectos de control sobre la superestructura de las grandes corporaciones, proyectos de colonización y de recolonización de nuestros países. Es una fase superior del control, la que desde 1960 dictó Marshall McLuhan en la aldea global, o Chomsky en los años 80 y 90 sobre el rebaño domesticado o la fabricación del consenso social y político. Finalmente, tengo que aprovechar, por supuesto, esta oportunidad para motivar, para llamar a una respuesta de todos los estamentos y sectores, empezando por los de la cultura. Si a alguien le queda bien dar esta batalla, es a los sectores de la cultura de América Latina. Con su creatividad pueden llegar a poder explicar este problema, llegar a la mente y al corazón de, en este caso, de centenares de millones de personas que tienen que levantarse en el subcontinente por la defensa de su cultura, que es la defensa de su soberanía, que es la defensa estratégica de una de sus estructuras fundamentales. Tenemos que llamar a la academia, a las instituciones y a la sociedad en general. Tenemos que confrontar esa propuesta y exigir que los estados mantengan su rol estratégico en estas áreas para garantizar las expresiones culturales, la cultura auténtica, autóctona, el intercambio cultural y, por supuesto, la democracia, porque aquí en el fondo lo que hay es un golpe de gracia a las expresiones democráticas de la mayoría de la sociedad. Muchas gracias.